Gracias Humberto por la presentación. Y bueno, como bien nos comentó Humberto, vamos a ver las principales modificaciones en la cuenta corriente tributaria de AGIP, ¿sí? Cuenta corriente tributaria que empezó a estar, ¿no?, en el ámbito de aquellos contribuyentes y responsables de lo que tiene que ver con, bueno, aquellos impuestos bajo la recaudación de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, pero que de alguna manera, al estar en un universo acotado, ¿no?, de sujetos obligados a utilizarla, no cobró relevancia hasta estos días donde hemos tenido modificaciones, ¿sí? Sin embargo, para entender un poco de qué estamos hablando, vamos a contextualizar, ¿sí?, cuál es el origen de esta conocida nueva cuenta corriente tributaria. Digo nueva porque incluso la propia resolución así la menciona, como nueva cuenta corriente tributaria. Para entender el origen tenemos que irnos allá al año 2020, para el mes de mayo, para ser más precisos, plena pandemia, recaudaciones tributarias, ya sean provinciales o nacionales, atacadas, ¿no?, por la baja de la actividad económica y por la ley 6.301, la ley de emergencia económica y financiera, ¿sí?, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre tantas cuestiones que establece esta ley, se crea lo que se denomina un anticipo tributario extraordinario, ¿sí? ATE, anticipo tributario extraordinario. ¿En qué consistía este anticipo tributario extraordinario? Bueno, el contribuyente realizaba esta transferencia, ¿sí?, para generar este anticipo que le generaba un crédito fiscal del 30%, ¿sí?, un crédito fiscal adicional. Este crédito fiscal que acabo de mencionar pudo ser utilizado, digo pudo porque vamos a ver ahora que la fecha de utilización ya fue en 2021, incluso por los agentes de recaudación contra retenciones o percepciones, ¿sí?, incluidas las del régimen CIRCREV. ¿Y por qué mencionamos este anticipo extraordinario? Porque también en el mismo año, en el año 2020, por la resolución 311, se implementa el tema ya en cuestión de hoy, que es la nueva cuenta corriente tributaria a partir del 1 de enero, ¿sí?, del año 21. ¿Qué establecía esta resolución? Que aquellos sujetos alcanzados en esta primera entrada en vigencia, ¿no?, de la cuenta tributaria era para las entidades financieras regidas por la ley 21.526, ¿sí?, la conocida ley de entidades financieras, y por los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que hubieran ingresado el anticipo tributario extraordinario en los términos de la ley 6.301 que en la filmina anterior le comentaba. Entonces, como vemos, en origen, ¿sí?, allá por enero del año 2021, los únicos sujetos alcanzados eran las entidades financieras y aquellos sujetos que hubieran ingresado este anticipo tributario extraordinario, que incluso fueron en su mayoría estas propias entidades financieras, ¿sí? Por lo cual, por esos meses no cobraba mayor relevancia en cuestiones prácticas en la mayoría de los contribuyentes, ¿sí? Sin embargo, transcurrido el año 2021, por medio de la resolución 752, se incorporaron 5.000 nuevos contribuyentes, ¿sí?, 5.000 nuevos contribuyentes que deben utilizar esta nueva cuenta corriente tributaria, por lo cual ya cobra, ¿no?, mayor relevancia la cantidad de sujetos alcanzados, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar estos sujetos nominados a utilizar esta nueva cuenta corriente tributaria? En la resolución 311 que recién le comentaba, ¿sí? Prevé 2 anexos. En esos anexos están nominados los sujetos que deben utilizar esta nueva cuenta corriente tributaria. Aquellos sujetos que deban utilizarla quedan excluidos del sistema de gestión integral tributaria, el conocido HIT, ¿sí? Pasan directamente a utilizar la nueva cuenta corriente tributaria. Entonces, si bien el principal motivo de la creación no fue, si bien el principal motivo fue el control de este anticipo tributario extraordinario,
la nueva cuenta corriente, ¿sí?, no se limita únicamente a ese respectivo control, sino que ya estamos en presencia de una herramienta de control y seguimiento integral de este universo de contribuyentes. Ahora bien, vamos a hablar de las principales características que tiene esta cuenta tributaria de la cual estamos hablando y cuáles fueron esas modificaciones que se han ido incorporando. Respecto a lo que tiene que ver con la presentación y el pago, la presentación de las declaraciones juradas continúa realizándose por los aplicativos correspondientes y vigentes, ¿sí? Ejemplo, contribuyentes locales por el aplicativo EasyCall. Lo que tiene que ver con el pago, y acá viene una de estas novedades que se han incluido, los contribuyentes o los responsables van a generar el volante electrónico de pago, el conocido BEP, desde la nueva cuenta corriente tributaria, ¿sí? Acá estamos en presencia de una de las nuevas novedades, ¿sí?, donde aquellos contribuyentes alcanzados, que dijimos que eran en primer lugar las entidades financieras y aquellos que hubieran ingresado este anticipo tributario extraordinario, luego los 5.000 nuevos contribuyentes van a tener que generar los volantes electrónicos de pagos por medio de la nueva cuenta corriente tributaria, ¿sí? Una de las principales características que permite esta cuenta tributaria es la administración de alguna manera de los saldos a favor de libre disponibilidad. Entonces, de alguna manera, para hacer un corte, ¿sí?, la propia norma prevé que se va a considerar por única vez el saldo a favor declarado por el contribuyente para el primer periodo fiscal que sea administrado por esta nueva cuenta corriente y las posteriores declaraciones rectificativas, ¿sí?, obviamente de esta declaración jurada que estamos hablando. Posteriormente, el saldo a favor va a ser calculado automáticamente por esta nueva cuenta corriente tributaria. Y uno de los temas principales, ¿sí?, que vamos a poder utilizar y de las principales ventajas que prevén las cuentas tributarias, ya sean de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, ARBA o la propia FIP, es la compensación, ¿sí?, de estos saldos originados a favor de libre disponibilidad. ¿Qué prevé la resolución 311? Que los saldos a favor del contribuyente, ¿sí?, originados por conceptos deducibles, ¿sí?, retenciones, percepciones, etcétera, serán susceptibles de ser compensados con deudas correspondientes a periodos fiscales anteriores o posteriores por medio de una transacción online, obviamente, a través del sitio web. Y acá viene la limitación. Siempre que se trate de periodos por los cuales el contribuyente y el tributo se hacen administrados por la nueva cuenta corriente tributaria. Es decir, vamos a poder únicamente realizar las compensaciones en la medida en que ese saldo a favor y el tributo de destino y el periodo, obviamente, de ese tributo esté comprendido en esta obligatoriedad de utilizar la nueva cuenta corriente tributaria. Como estamos en presencia de un nuevo régimen, sí, por el cual debemos hacer estas compensaciones, existe de alguna manera también un orden de prelación en cuanto a las compensaciones, ¿sí? Prácticamente hay dos requisitos que tienen que darse, que es que yo puedo realizar esta compensación del saldo a favor contra deuda vencida o asignarlo a un periodo fiscal futuro no vencido, ¿sí? Siempre que se haya generado, obviamente, el débito y esa deuda esté líquida. Si no se cumplen estas dos condiciones o alguna de ellas, es decir, que exista una deuda líquida y vencida o no se asigne a un periodo fiscal futuro, voy a poder realizar la compensación contra otros tributos, ¿sí?, o sea, no el propio que genera el saldo a favor, mediante un listado que va a estar disponible en la cuenta corriente tributaria, ordenado por orden alfabético. Y acá se desprenden dos situaciones que pueden darse producto de las compensaciones, ¿sí? La primera es que exista una insuficiencia del saldo a favor para compensar, es decir, tengo un saldo a favor, por ejemplo, de 10.000 pesos y una deuda de 15.000 entre capital e intereses,
en ese caso la propia cuenta corriente tributaria va a ser la proporción entre capital e intereses. La otra situación, que a diario la vemos generalmente con los tributos nacionales, es la anulación de las compensaciones por parte de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Esta situación puede darse en el supuesto, ¿sí?, de que se realicen declaraciones juradas rectificativas de la declaración originaria que haya dado lugar al saldo a favor, por lo cual se disminuya ese saldo de libre disponibilidad. En ese caso, la AGIP está facultada para anular esa compensación. Situación que eventualmente sucede ante fiscalizaciones, ¿sí? En el caso donde el fisco reclame un mayor impuesto determinado, disminuye el saldo a favor, en consecuencia la AGIP puede anular esa futura compensación que haya realizado el contribuyente y tendremos que regularizar esa nueva deuda. ¿Qué sucede con los agentes de recaudación? ¿Sí? Y acá viene otra de las modificaciones que tuvimos en el año 2022, en este caso por la resolución 168. ¿Sí? En las compensaciones de los saldos a favor de libre disponibilidad van a ser de aplicación las limitaciones dispuestas por el Código Fiscal, ¿sí? Yo les leo el texto del Código Fiscal que dice que los saldos a acreedores de los contribuyentes no podrán ser compensados con las deudas originadas en su carácter de agente de recaudación. Asimismo, la compensación de los saldos acreedores de los agentes de recaudación solo va a poder efectuarse respecto de deudas originadas en dicho carácter. Quiere decir que si el contribuyente tiene un saldo a favor, por ejemplo, de ingresos brutos, no va a poder hacer la compensación contra su obligación de ingreso y depósito de las retenciones y percepciones, ¿sí? Hasta ahí no tenemos nada nuevo. Sin embargo, se aclara. ¿Por qué? Porque si el agente de recaudación tiene un saldo a favor propio de la presentación de las declaraciones juradas como agente de recaudación, va a poder hacer esa compensación únicamente contra la propia obligación del ingreso de retenciones y percepciones. En ningún caso, esos saldos a favor de los agentes de recaudación van a revestir el carácter de saldo de libre disponibilidad, ¿sí? O sea, el saldo a favor por actuación de agente de retención no lo puedo utilizar contra, por ejemplo, una deuda de ingresos brutos, sino contra las propias obligaciones de la actuación como agente de recaudación. Sin embargo, si alguno recuerda el inicio de la charla, esto no aplica a aquel crédito fiscal, producto del anticipo tributario extraordinario, que sí podía ser utilizado contra la deuda por la actuación de agentes de recaudación, ¿sí? Otra de las herramientas que permite esta cuenta tributaria es la reimputación, ¿sí? La reimputación de los pagos por exceso o duplicado, ¿sí? Donde los voy a poder asignar a periodos anteriores o posteriores. E igual que, como hablamos en su momento de las compensaciones, siempre que los periodos por los cuales el contribuyente y el tributo en cuestión se hayan administrados por esta nueva cuenta corriente tributaria, ¿sí? Este sistema va a establecer el listado de obligaciones tributarias a cargo del contribuyente sobre las cuales se podrá efectuar la reimputación en el supuesto que no existan periodos fiscales del mismo tributo a imputar, ¿sí? Ahora, ya incorporándonos en este ambiente, en este universo de cuentas tributarias, ¿cuáles serían las ventajas de que incluso otras jurisdicciones, ¿sí?, faciliten una propia cuenta corriente tributaria? Bueno, en primer lugar, simplifica la visualización de las deudas vencidas y no vencidas, ¿sí? Pues incluso facilita la recaudación. Tengamos en cuenta que la intención del contribuyente de regularizar su deuda, de no tener herramientas tecnológicas que faciliten esa deuda y la actualización de los correspondientes intereses, hacen que dificulte de alguna manera el ingreso voluntario de esa deuda por parte del contribuyente, ¿sí? Lo mismo que la validación de los saldos a favor. Suele suceder
en contribuyentes de convenio multilateral que su declaración jurada, así el famoso CM03, exponen un saldo a favor y luego la cuenta corriente tributaria de la administración que sea presenta otro y hay que empezar a realizar compensaciones o análisis para llegar y conciliar de alguna manera ese saldo. Que facilita, obviamente, la compensación con el mismo impuesto u otros, las reimputaciones y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes y o responsables. Entonces, hablando de esta problemática que tienen los contribuyentes del convenio multilateral, ya que los contribuyentes locales, de alguna manera, la propia presentación de las declaraciones juradas provinciales generalmente hace este traslado y control, por ejemplo, de los saldos a favor, no se da en aquellos contribuyentes inscriptos en el convenio multilateral. ¿Cuál es el principal problema que tienen los contribuyentes? Es que no existe una manera simplificada, pongo en negrita simplificada, de conocer el estado de deudas en las diferentes jurisdicciones, como así tampoco el cálculo de intereses resarcitorios. Supongamos un estudio profesional que recibe un cliente nuevo y nuestro cliente nos solicita regularizar las deudas de respecto de ingresos brutos de las distintas jurisdicciones. Hoy en día el profesional no tiene una herramienta simplificada para conocer el estado de deuda en cada jurisdicción con sus correspondientes intereses, ¿sí? En el segundo párrafo, como recién les comentaba, muchas veces sucede que los saldos a favor expuestos en las declaraciones juradas, si este conocido CM03 no coincide con el saldo a favor registrado por la Administración Tributaria. El ejemplo más clásico, la provincia de Buenos Aires, que realiza compensaciones automáticas. Pero les traigo una solución. Aquellos que sean contribuyentes de convenio multilateral tienen una herramienta a disposición, ¿sí? Por medio del servicio Convenio Multilateral Cifere Web Consultas, ingresan, luego van a ir a la solapa Resumen de declaraciones juradas y pagos, y ahí pueden consultar por jurisdicción y por periodo. Fíjense que incluso la fecha de consulta es bastante amplia, pueden consultar varios años para atrás, y en ese caso van a obtener una consulta como la que les detallo, donde van a tener una columna con el saldo a favor del fisco que surja de la declaración jurada, o en este caso, por ejemplo, todo a favor del contribuyente, y el impuesto pagado, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo puedo conocer si el contribuyente ingresó o no el saldo a ingresar de esa declaración jurada, pero fíjense que es muy engorrosa y poco práctica, porque en el caso, por ejemplo, de un contribuyente que esté inscripto en las 24 jurisdicciones, debería hacer 24 consultas distintas. Esta información yo la puedo descargar en Excel, pero fíjense lo que hay que trabajar a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con una cuenta tributaria como la de AFIP, donde en un inicio yo puedo visualizar las deudas por impuesto y por periodo fiscal. Ni hablar de lo que tiene que ver con el cálculo de los intereses resarcitorios que no está previsto en esta consulta que yo les pongo a disposición. Bien, bueno, espero que esta exposición les haya sido de utilidad y estoy a disposición para las consultas que necesiten. Gracias. Gracias, Humberto. Y vamos a leer la consulta de Luis, que consulta acerca de qué sucede si se vinieron pagando las declaraciones juradas con los BEP, como se hizo siempre, y en la cuenta corriente tributaria no figuran, ¿sí? En la cuenta corriente tributaria va a aparecer la información de los tributos de acuerdo a la fecha en la cual los sujetos hayan estado obligados, ¿sí?, a actuar en este nuevo ámbito. Repasamos a partir de enero 2021 para aquellos sujetos que eran entidades financieras o hayan ingresado el anticipo tributario extraordinario. Luego la resolución 752 incorporaba nuevos sujetos, esos casi 5.000 nuevos sujetos a partir de junio o agosto.
y luego lo que la administración gubernamental prevé incorporar, bueno, a partir de esa fecha aparecerá la información en la nueva cuenta corriente tributaria. Gracias.